Bueno, siguiendo con el bloque de Derecho de Consumo, ahora con la presencia del doctor Ricardo Sebastián Danuso, a quien desde ya agradecemos el haber aceptado la invitación sobre la temática de comercio a través de plataformas digitales. El doctor Danuso es abogado egresado de la UNE, es doctor en Derecho de la UNE, es magíster en Derecho Empresario, profesor titular por concurso de la materia de Derecho de Contratos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNE, profesor titular por concurso de la materia de Derecho de Daños, ex conjuez de Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, profesor de posgrado de la Universidad Nacionales y Extranjeras y presidente de la Comisión de Derechos del Consumidor y Defensa de la Competencia del Colegio Público de Abogados de Corrientes. El tema, como les decía, el tema que nos convoca, un tema que a partir de el periodo de pandemia que ha atravesado nuestra sociedad, la cuestión del comercio electrónico se ha intensificado y con esta masificación también aparecieron los problemas, también aparecieron los baches legislativos, la insuficiencia o tal vez falta de políticas públicas en materia de información y de protección. Entonces entendíamos desde la Defensoría que este podía ser un espacio para, a partir de la disertación y del aporte que seguramente puedan hacer muchas defensorías, trabajar en la conformación o las propuestas de políticas públicas o de normativas que puedan llegar a suplir estos inconvenientes que se fueron detectando en esta época, en ese tiempo tan difícil para nuestra sociedad. Así que, doctor Danuso, bueno, nuevamente muchas gracias y lo dejo en uso de la palabra. Bueno, buen día para todos. En primer lugar, quiero formular algunos agradecimientos a la Defensoría del Pueblo de la provincia del Chaco, en la persona de su defensor, el doctor Boloj, al doctor Daniel Forniés y a la doctora Ana Doris Pérez Amparo, que muy amablemente me han cursado esta invitación para que pueda participar este mediodía en esta tan importante actividad. Así que a ellos muchísimas gracias. También mis saludos para las autoridades presentes, entre ellos distinguidos defensores del pueblo de la provincia de la Nación. Bueno, el tema que se me ha asignado es el comercio electrónico a través de las plataformas digitales o e-commerce, los conflictos surgidos a partir del estado de pandemia, de la declaración de la emergencia pública, la situación de los fraudes informáticos y las soluciones judiciales. Antes de comenzar con la exposición que me ha sido asignada, voy a tener una pequeña digresión con la autorización de ustedes, porque he escuchado atentamente el debate que se generó en el panel anterior y me pareció importante dejarles mi opinión al respecto, en la medida de que sirva para colaborar para el debate, ¿no es cierto? En primer lugar, me parece importante no olvidar algunas cuestiones que son centrales, que son básicas y que tienen que ver con que la relación de consumo es una relación jurídica de naturaleza asimétrica. Esto es, vincula a dos sujetos que se encuentran en una situación de desigualdad inicial, con lo cual todo el régimen
como su nombre obviamente lo indica, es tuitivo, tutelar del sujeto débil de la relación, del sujeto vulnerable. Y todas las normas que conforman el sistema de protección de consumidores y usuarios está orientado a la tutela del sujeto vulnerable, ¿sí? Tratando de concretar en el marco de los conflictos surgidos de la relación de consumo el principio protectorio. Es más, en materia de consumo rige un tipo especial de orden público que es el orden público de protección o protectorio, que se plasma a través del principio protectorio claramente consagrado hoy en el artículo 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, el sistema de protección de los consumidores se integra con las normas de la Constitución Nacional, puntualmente el artículo 42. Ustedes saben que a partir de la reforma del año 94, los derechos del consumidor han sido elevados a la máxima jerarquía jurídica, que es la jerarquía constitucional, que además se encuentra reforzada por la protección que estos reciben en los tratados internacionales equiparables a la Constitución Nacional, en virtud de lo que dispone el artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna. Se integra además con un régimen legal especial, que es el de la Ley 24.240, y para reforzar este esquema normativo, los derechos del consumidor han sido codificados en el Código Civil y Comercial de la Nación, que como ustedes saben entró en vigencia el 1 de agosto del 2015. Ese es el plexo normativo que regula la materia de consumo, el plexo normativo general, ¿sí? Sin perjuicio de la aplicación de otras normas especiales que también son aplicables a los conflictos surgidos de la relación de consumo. No debemos olvidar además, aunque suene a una obviedad, que los derechos del consumidor son además derechos humanos de tercera generación. Entonces gozan de todos los beneficios y las prerrogativas propias de esta categoría de derechos. Esto me parece importante porque más de una vez me encuentro frente a situaciones donde pareciera que para resolver una cuestión de consumo fuere válidamente utilizable o aplicable un fundamento que proviene de las ideas del siglo XIX, del Código de Vélez, ¿no? Entonces, ese pensamiento que tal vez fue útil, adecuado, suficiente para resolver los problemas que planteaba la sociedad del siglo XIX, hoy se ha vuelto obsoleto y resulta además insuficiente para resolver las problemáticas que plantea el siglo XXI, ¿no? Donde hay que aplicar un derecho diferente, un derecho de características distintas, un derecho que busca la protección del desigual, en este caso del sujeto más vulnerable, para equilibrar en alguna medida la protección del vulnerable en la intervención del Estado. Entonces, quise hacer este comentario inicial para señalar de que existen en la legislación que mencioné o en el sistema de protección que mencioné normativas
que pueden ser útiles para la resolución, pueden representar o significar una herramienta útil para la solución de algunos de los problemas que se han mencionado. Por ejemplo, la problemática derivada de la publicidad ilícita. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial de la Nación regula claramente la publicidad ilícita en 3 supuestos: la publicidad engañosa, la publicidad comparativa, cuando tuviera entidad suficiente para causar un perjuicio al consumidor, y por último, la publicidad abusiva, que es aquella que resulta discriminatoria o que atenta contra la salud o puede ser perjudicial para la salud de los consumidores y usuarios. Y aquí hay que recordar que de acuerdo a lo que establece la ley, el régimen especial de la Ley 24.240, el espectro de sujetos legitimados para promover las acciones que consagra la ley es amplísimo. Es amplísimo. No es solo el consumidor el que puede promover las acciones. Puede hacerlo la autoridad de aplicación nacional, la autoridad de aplicación local, las defensorías del pueblo, el Ministerio Público e inclusive las asociaciones de consumidores y usuarios. Con lo cual, diría yo, habrá que ver en la evidencia de campo cómo están cumpliendo sus funciones estos distintos sujetos legitimados para promover las acciones que reconoce la ley en favor o en defensa de los consumidores y usuarios. Por ejemplo, en materia de publicidad ilícita. ¿Sí? También tenemos que recordar que la publicidad de consumo es vinculante. Esto significa que obliga desde el momento de su emisión. No se necesita una aceptación por parte del consumidor como tal vez fuera necesario en el código, en las situaciones del siglo XIX o XX regidas por el Código de Vélez. La publicidad de consumo es vinculante y obliga desde su emisión. Y la protección va más allá todavía, porque señala que los anuncios plasmados en mensajes publicitarios, las precisiones y todo otro tipo de ofrecimiento realizado se consideran parte integrante del reglamento contractual, es decir, del contenido del negocio que finalmente se celebra con el consumidor. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque también escucho muchas veces que muchos operadores jurídicos se quejan de la falta de normativa específica que pueda emplearse para buscar la solución de un conflicto. Yo creo que, modestamente, creo que existen normas del derecho sustancial, normas de distinta jerarquía dentro de nuestro derecho interno que permiten, en tanto herramientas, buscar la solución de un conflicto de consumo. Y aquí están, vuelvo a decir, habilitados todos aquellos sujetos que la ley expresamente declara legitimados activos. ¿Sí? Entonces, quería hacer esa mención porque me pareció importante como un modesto aporte para el debate acerca de esta cuestión. También aclarar que las empresas que participan de los negocios de ahorro previo tienen responsabilidad por la violación al deber de informar, por el empleo de publicidad ilícita,
por la falta del deber de consejo que derive en un daño o en una situación de sobreendeudamiento del consumidor. Y eso surge de expresas disposiciones legales, no de la opinión de este modesto interlocutor. Entonces, no debemos perder de vista esto, porque muchas veces, también escucho, se busca una situación de equilibrio. No, el mandato legal es la protección del consumidor, la protección del sujeto débil, y en consonancia con los derechos fundamentales consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional, la protección de sus intereses económicos. No se trata de un pensamiento radicalizado, se trata de lo que expresamente consagra la ley. Así que bueno, quería modestamente tener esta pequeña digresión que me ha llevado algunos minutos antes de iniciar el tema que me ha sido asignado. Como les decía, el tema es el comercio electrónico a través de plataformas digitales, los conflictos surgidos a través de la declaración de emergencia pública, es decir, durante el estado de pandemia, y los fraudes informáticos, como así también las soluciones judiciales. Quiero emplear como frase disparadora una frase de la eminente jurista brasilera Cláudia Lima Márquez, quien ha dicho, refiriéndose a el consumo electrónico o la operatoria electrónica de consumo, que el nuevo lenguaje visual, fluido, rápido, agresivo, pseudo-individual y masificado de los negocios jurídicos de consumo, a distancia, por medio de Internet, propone desafíos serios para el derecho privado, en especial para el derecho del consumidor, y su paradigma moderno de la buena fe en las relaciones contractuales. ¿Qué ha ocurrido? A partir del siglo XXI se ha masificado el uso de Internet y han aparecido los denominados entornos virtuales. Son ámbitos de interacción social. Esto se conoce también con el nombre de revolución digital, que puede ser caracterizada como el vuelco masivo de la sociedad a su vinculación a través de Internet. Como ustedes saben, a partir de marzo del 2020, la declaración de emergencia pública generada por la pandemia COVID-19 llevó a la generalización en el uso de los entornos virtuales y también a la mutación de los trámites. Muchos trámites que se hacían en forma personal han pasado a ser telefónicos o por medios informáticos. El otrora salón de ventas, sin desaparecer, ha sido sustituido por una boutique virtual de ventas. Esta situación, el desarrollo de los entornos digitales y el desarrollo de la operatoria de comercio y de consumo a través de los entornos virtuales, nos obliga justamente a focalizar una protección acentuada del consumidor digital, es decir, nos interpela obligándonos a centrar el análisis de la operatoria digital, velando siempre por la defensa de los consumidores
y usuarios. El desarrollo de los entornos digitales presenta aspectos positivos, pero también aspectos negativos. Entre los positivos podemos señalar que aumentan las posibilidades de interactuar con otros sujetos, la amplitud de elección de productos y servicios, la disminución en los tiempos de elección y costos en beneficio del consumidor. Entre los problemas que a su vez como correlato de esto genera el entorno digital está la existencia del denominado analfabetismo digital. Nadie duda de la dificultad que muchas veces nos genera o nos presenta la tecnología y las situaciones abusivas a las que conduce muchas veces la tecnologización forzosa. Hemos analizado en el 23 Congreso Nacional de Derecho del Consumidor recientemente realizado en la ciudad de Tucumán los numerosos supuestos y numerosas situaciones, como así también las soluciones judiciales de tecnologización forzosa que se erigen claramente en supuestos de prácticas abusivas que afectan a los consumidores. La situación de hipervulnerabilidad que tal vez esto presenta, que en caso de ser así considerada, colocaría al consumidor digital en un colectivo que merece todavía mayor atención y protección. La acrecentada desigualdad tecnológica por falta de conocimiento del medio empleado y, fundamentalmente, los problemas de seguridad informática. Respecto del comercio electrónico y las cuestiones que se derivan de la responsabilidad y del principio de confianza, podemos decir que a título introductorio que en materia de responsabilidad de consumo rige como regla general la disposición del artículo 40 de la Ley 24.240, que establece la responsabilidad solidaria, como ustedes saben, de todos los que integran el ciclo o la cadena de producción. Esto es, responden el fabricante, el distribuidor, la persona que puso su marca en la cosa y también el comerciante final. La regla es que todos quienes intervienen en esa cadena que conforma el ciclo productivo son responsables ante el consumidor por riesgo o vicio de la cosa o del servicio. Y ello en aras de tutelar uno de los bienes supremos en materia de consumo, que es la protección de la confianza del consumidor, de la legítima expectativa generada en el consumidor. Y en este sentido hay, podríamos decir, dos corrientes jurisprudenciales que menciono brevemente, solo a título de presentación. Una es la que consagran los casos Claps, Lam y otros del año 2012, y otra es más restrictiva, diría yo, regresiva, que es la que consagra el caso Kosten de la Cámara Nacional en lo Civil, Sala D de Capital Federal, que vamos a intentar analizar liminarmente. La buena doctrina, la califico así, es la que señalan los casos Claps, Lam y otros,
que entienden de que en materia de comercio electrónico responden las plataformas de comercialización, por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? De hecho, en estos casos el legitimado pasivo o demandado es Mercado Libre. Y se lo ha responsabilizado porque claramente integra la cadena de producción y en principio en aras de tutelar ese bien supremo que es la confianza, la legítima expectativa generada por la apariencia en el consumidor o usuario. La mala doctrina, así la califico, o doctrina regresiva, es la que consagra el caso Kosten, que comienza diciendo de que no existe en el país una legislación específica para el comercio electrónico. Esto suena a una excusa, lo digo y me hago cargo de lo que digo, bastante rancia, ¿no? Que muchas veces esconde la inacción o la falta de responsabilidad para resolver adecuadamente el caso conforme a las normas vigentes con una referencia a todo el derecho comparado, sostiene la falta de responsabilidad de la empresa Mercado Libre. Señala además que este criterio, el caso Kosten, es coherente con criterios de la Corte, puntualmente con el caso Rodríguez María Belén, en el que se resuelve que al no existir obligación de vigilar los contenidos, no existe el principio de responsabilidad. Podríamos decir que el caso Kosten implica un retroceso protectorio en materia de comercio electrónico, que soslaya la existencia de relación de consumo y de responsabilidad objetiva que se erige como regla en el caso, que fue la línea argumental seguida por la buena doctrina sentada por los casos Claps, Lan y Ferreiro, entre otros, ¿no? Cuyas soluciones reflejan una correcta aplicación del principio protectorio y del principio de confianza en materia de defensa del consumidor. Aquí hay dos cuestiones para señalar. Primero, el rol central que juega el principio de confianza, en tanto que los sitios web facilitan la concreción de las transacciones al crear estos mercados virtuales que proporcionan el ámbito necesario para que vendedores y compradores entren en contacto. La organización de la plataforma genera una especial confianza, atento a la profesionalidad del prestador y la expectativa de un comportamiento razonable del proveedor. Y segundo, la especial vulnerabilidad que presenta el consumidor electrónico, teniendo en cuenta de que la fragilidad técnica del consumidor se manifiesta como una circunstancia desfavorable que hace que los consumidores sean aún más susceptibles de daños perdurables, privados de la capacidad de decidir lo que es mejor para ellos debido a el trato con otro sujeto de carácter no personalizado y en una comunicación no dialogada como es la que caracteriza el comercio electrónico. El hecho del medio técnico hace que se necesiten ciertas cualidades para afrontar la contratación online, acentuándose entonces la debilidad estructural que ya
per se o por sí mismo tiene inicialmente el consumidor o usuario. Creemos entonces que estos dos precedentes que hemos señalado nos orientan respecto de la doctrina que se ha seguido judicialmente para la solución de los conflictos derivados del comercio electrónico o a través de la intervención de plataformas como Mercado Libre, y que la buena doctrina es la que se ha sentado primero, que es la que emerge de los casos Claps, LAM y otros. Bien, otro de los problemas que traen los entornos virtuales o los entornos digitales tienen que ver con los servicios bancarios. La realidad social nos indica que existen menos sucursales bancarias, que esto alienta a los clientes a operar a distancia, esto es por teléfono, mail o redes sociales, que existe una sustitución del sistema de atención humana por una atención automática, que se multiplican las situaciones de ciberinseguridad o de ciberdelitos, conocidas como phishing, vishing y farming, y la masividad, la reiteración de múltiples denuncias o la masividad de denuncias. Toda esta realidad social deriva en una situación, en la transferencia o transferencias en plural de dinero no consentidas a cuentas de terceros extraños y además el otorgamiento de créditos preaprobados. Vamos a analizar un poco antes, brevemente, a qué nos referimos cuando hacemos referencias a estas situaciones que calificamos como ciberdelictivas, que tienen que ver con el phishing, el vishing y el farming. Phishing es un nombre masculino que es caracterizado como una estafa que tiene por objetivo obtener a través de Internet datos privados de los usuarios, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios. El phishing, por su parte, es una práctica fraudulenta que consiste en el uso de la línea telefónica convencional y de la ingeniería social para engañar a personas y obtener información delicada, como ser información financiera o información útil para el robo de identidad. El término phishing es una combinación del inglés voice, que significa voz, y phishing. Y finalmente el farming, que es una combinación de los términos phishing y farming, que es un tipo de cibercrimen muy semejante al phishing, en el que el tráfico de un sitio web es manipulado para permitir el robo de información confidencial. Todas estas situaciones, toda esta realidad social que hemos descrito, deriva en dos situaciones, vuelvo a decirlo. Primero, en las transferencias de dinero no consentidas a cuenta de terceros extraños, y segundo, en el otorgamiento de créditos preaprobados. ¿Cuáles son las acciones judiciales con las que se cuenta? Primero, las acciones preventivas. Ustedes sabrán de que con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, se reconoce
normativamente la existencia de la función preventiva de la responsabilidad civil con la consagración de la consecuente acción preventiva en el artículo prevista por el artículo 1710 que vamos a analizar, las acciones declarativas de nulidad, las acciones resarcitorias, es decir, aquellas que procuran el dictado o el decreto de una indemnización para resarcir daños y perjuicios causados. A las acciones anteriores se le pueden además adicionar la imposición de daños punitivos en los casos de desaprensión de la entidad bancaria que implique un grave menosprecio de los derechos del consumidor. Este en realidad ustedes saben que es un requisito que lo ha incorporado la jurisprudencia porque no surge de la norma del 52 bis, sino que lo ha exigido la jurisprudencia, quien al considerar de que se trata de una figura que se extrapola del derecho anglosajón, también vienen con ella todos los requisitos que son, digamos, requeridos o exigidos por la jurisprudencia extranjera para la aplicación del daño punitivo. Pero lo cierto es que existe consenso tanto doctrinal como jurisprudencial respecto de que para la aplicación del daño punitivo es necesario que exista una situación de grave menosprecio de los derechos del consumidor. También se puede recurrir a la tutela inhibitoria o preventiva. La finalidad es impedir la concreción de la amenaza del daño frente al interés, que puede ser legítimo o simple del titular requirente. Y las vías son, para la tutela inhibitoria o preventiva, las provisorias a través de las medidas cautelares conocidas y previstas en todos los códigos adjetivos o procesales de las distintas jurisdicciones, y las definitivas que se concretan en los denominados procesos urgentes, entre ellos las medidas autosatisfactivas. También la acción autónoma de prevención del daño prevista por el artículo 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial, que puede ser individual o colectiva. Respecto de la tutela inhibitoria o preventiva, quiero hacer un breve muestreo jurisprudencial. Podemos citar el caso Raggio Alejandro contra el Banco Provincia de Buenos Aires del 21 de septiembre del 2020, donde se dicta como medida cautelar innovativa una orden al banco de abstención del descuento de cuotas de créditos otorgados. También la causa Palacios María Claudia contra Santander Río Sociedad Anónima, que es también una causa del 21 de septiembre del 2021, donde en la misma forma, es decir, a través de una medida cautelar de no innovar, se ordena lo mismo, y también la causa Bressan Elvira contra el BBVA, banco francés, donde se ordenó lo mismo. Como precedentes donde se ordena al banco el reintegro de transferencias no consentidas, podemos citar la causa González Gladys contra Banco de Formosa, que es de junio del 2022. Esto se concreta a través de una medida autosatisfactiva. El débito o la transferencia se hizo de una cuenta sueldo que, como ustedes saben, tiene carácter alimentario. La causa Ronco contra el Banco Superviel y otros, donde a través de una medida cautelar innovativa se ordena lo mismo, es decir, el reintegro de transferencias no consentidas. La causa Ferraro Adriana contra Nuevo Banco de Santa Fe, de agosto del 2022, donde a través de una medida cautelar innovativa
se ordena el reintegro de transferencias no consentidas. También puede promoverse la acción declarativa de nulidad. Esto en lo que representa, señala la doctrina, un ejercicio de adecuado diálogo de fuentes, es decir, de búsqueda de una interpretación que concilie, que armonice todas las normas que se encuentran involucradas para la aplicación, para la aplicación al conflicto puntual y que ello resulte derivación razonada del derecho vigente. Puntualmente lo que establece el artículo 37 infine de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece que en caso de que se viole el deber de buena fe en la etapa previa a la celebración del contrato o en su celebración o se transgreda el deber de información, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato. Lo que dispone el 1389 respecto del Código Civil, respecto de los contratos bancarios con consumidores y usuarios, que expresamente establece que son nulos los contratos de crédito que no contienen información relativa al tipo y partes del contrato, el importe total de financiamiento, el costo financiero total y las condiciones de desembolso y de reembolso. Y las normas vinculadas a la ineficacia de los actos jurídicos, puntualmente las plasmadas en los artículos 382 y siguientes del título Hechos y Actos Jurídicos. También recordar que el dolo es un vicio de la voluntad que puede justificar la promoción de la acción declarativa de nulidad. Fíjense ustedes los precedentes que menciono brevemente, judiciales de declaración de nulidad por falta de consentimiento de los préstamos preaprobados y de las transferencias realizadas. El caso Gabrielich, Silvia Eliana contra Banco Santander Río de julio de este año. El caso Roda Ramona contra Banco de Santa Fe de marzo del 2021 y el caso, que este es un caso importantísimo, el caso Farías contra el Banco BBVA Argentina de agosto del 2022, que es un caso del Juzgado Nacional Comercial 27. En ellos, puntualmente en este caso Farías que le menciono, la actora fue inducida de manera dolosa mediante la confianza generada por la utilización de perfiles falsos de la entidad bancaria demandada en redes sociales a proporcionar los datos necesarios para que estos gestionen desde su home banking las operaciones de referencia. Es decir, se consideró acreditado que no existió voluntad alguna de la actora orientada a obtener un préstamo por 226.000 pesos y transferir tales sumas, lo que ocurrió de manera inmediata a la acreditación. Respecto de la acción de daños, la antijuricidad como presupuesto de la responsabilidad está dado por el incumplimiento de la obligación de seguridad. Ustedes saben que la obligación de seguridad surge como, primero que en materia de consumo es, digamos, un derecho fundamental que tiene el consumidor expresamente consagrado, pero en materia de derecho común surge con fundamento en el principio general de la buena fe como un deber secundario de conducta, ¿sí? Y en materia de consumo, como bien dijimos, se encuentra expresamente consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional, pero también en el artículo 5 de la Ley 24.240. Esto, la obligación de seguridad, se ve reforzada por
normativa del Banco Central de la República Argentina, puntualmente la comunicación A 6878 del 24 de enero del 2020, que establece que las entidades deberán prestar atención al funcionamiento de las cuentas, verificar que los movimientos que se registren en las cuentas guarden razonabilidad con las actividades declaradas por los clientes. B. Implementar mecanismos de seguridad informática para garantizar la genuinidad de las operaciones, lo que está en línea con la comunicación A504 del 2009, que establece además que cada entidad deberá verificar la veracidad de los datos personales y comerciales de sus clientes. Actualizar esos datos, los datos del cliente, cuando se detecten operaciones consideradas inusuales, cuando se realicen transacciones importantes y cuando se produzcan cambios relativamente importantes en la forma de operar las cuentas. La comunicación A7319 de julio del 2021, que establece que para la autorización de un crédito preaprobado, la entidad debe verificar fehacientemente la entidad de la persona usuaria de servicios financieros involucrada, técnicas de identificación positiva, constatar previamente que los puntos de contacto identificados por el usuario de servicios financieros no hayan sido modificados recientemente. Respecto del plazo, que una vez verificada la identidad de la persona usuaria, la entidad deberá comunicarle a través de todos los puntos de contacto disponibles que el crédito se encuentra aprobado y que de no mediar objeciones, el monto será acreditado a partir de las 48 horas hábiles siguientes en su cuenta. El citado plazo de acreditación podrá ser reducido en caso de recibirse la conformidad del usuario de servicios financieros de manera fehaciente. También la comunicación A617 del 2016, que establece que las entidades deben disponer los mecanismos de monitoreo transaccional en sus canales electrónicos que operen basados en características de perfil y patrón transaccional del cliente bancario, de forma que advierta y actúe oportunamente ante situaciones sospechosas en al menos uno de los siguientes modelos de acción. Preventivo, detectando y disparando acciones de comunicación con el cliente por otras vías antes de confirmar operaciones. Reactivo, detectando y disparando acciones de comunicación con el cliente en forma posterior a la confirmación de operaciones sospechosas. Y C, asumido, que implica la detección y asunción de la devolución de las sumas involucradas ante los reclamos del cliente por desconocimiento de las transacciones efectuadas. Bien, para ir terminando, respecto de el incumplimiento del deber de otorgamiento de préstamo responsable y de la obligación de informar, podemos decir que el artículo 1387 expresamente consagra como obligaciones precontractuales que antes de vincular contractualmente al consumidor, el banco debe proveer información suficiente para que el cliente pueda confrontar las distintas ofertas de crédito existentes en el sistema, publicadas por el Banco Central de la República Argentina. El deber surge implícito de esta norma. Otorgar créditos preacordados implica incumplir esta norma porque no se proporciona, y esta es la doctrina del fallo Farías, la información que exige. En el caso, se trataba de un cliente titular de una caja de ahorros de una cuenta sueldo que percibía una remuneración de aproximadamente 23.000 pesos, al que se le otorgó en forma inmediata a un solo clic un crédito por la suma de 226.000 pesos, cuya primera cuota era por un importe superior al de su remuneración, que fue acreditada y transferida en el mismo acto,
a una cuenta de un tercero no habitual, por lo que debió ser agregada al sistema también en ese momento. Esta es la doctrina del fallo Farías. Respecto del factor de atribución, claramente el factor de atribución en materia de responsabilidad es objetivo, se trata de cosas o actividades riesgosas, el riesgo de la cosa, y respecto respecto de los sujetos responsables, puedo decir ya para ir terminando, que el dueño y guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. También el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor consagra la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa, con lo cual es bastante clara la cuestión respecto de que el factor de atribución es objetivo. Bien, respecto de la obligación de seguridad, podemos decir que la misma, a título conclusivo, que la misma se encuentra expresamente consagrada en cuestiones de consumo, como lo dijimos, por la norma del artículo 42 y por la norma de la ley 24.240, y esto es claramente receptado por la jurisprudencia, puntualmente por el caso Farías, que les voy a dejar. Y respecto de las eximientes de responsabilidad, actuarán las eximentes en materia de responsabilidad objetiva, esto es, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor, o culpa de un tercero por quien no se debe responder. Bien. Además, y ya con esto termino, no debemos olvidar que el artículo 1727 establece que debe valorarse la conducta, y en este caso la conducta del sujeto profesional, que es el proveedor. El 1725 establece que cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Esto también ha sido expresamente receptado por la doctrina del fallo Farías, que establece que la calidad que reviste el banco de empresario titular de hacienda especializada en razón de su objeto implica estándares agravados de responsabilidad. Bien, concluyo con esto, en una apretada presentación del tema que tiene información que tiene más información que luego le facilito si así lo quieren y les interesa. Concluyo con esta frase del célebre jurista francés Louis Josserand, quien dijo, fíjense ustedes, en una obra publicada en el año 1950, los tiempos seculares están caducados y los juristas, por fieles que sean a la tradición, deben, en las horas en que vivimos, mirar en su derredor más bien que hacia atrás. Deben vivir con su época si no quieren que ésta viva sin ellos. Muchas gracias.